¿Y qué tal, gente amada de YouTube? Hoy les traigo 6 nuevos animes donde el protagonista es ultrapoderoso y un prodigio, animes para abrir. Prepárense para las nuevas joyitas que van a salir y si quieren más, pásense por el canal, porque estoy recomendando más sabrosuras. Así que suscríbete y comenta. Dicho esto, ahora sí comencemos de una vez. Número 1. Kamiwagami ni Ueteiru. Todo comienza en un mundo donde los humanos vivían tranquilamente, hasta que los dioses se aburrieron de tanta paz y decidieron crear un juego intelectual para entretenerse un poco. Sin embargo, no existía humano alguno que les dé satisfacción. Por ende, una diosa llamada Reche se ofrece como voluntaria para encontrar al humano más versátil del universo, quien será el único que desafíe a estos bastardos y los humille. Los dioses, al escuchar eso, se burlaron y le dieron el tiempo necesario para que lo haga. Ahora la diosa se pondrá en marcha, encontrándose con un humano llamado Fei. A él se le conoce como el mejor novato de los últimos tiempos. Con esta descripción ella lo elige, y le da la tarea de desafiar y ganar las batallas intelectuales con los dioses supremos. El juego estaba a punto de comenzar, pero el problema es que el orgullo y el capricho de los seres supremos es gigantesco, y llegan a ser muy incomprensibles. Pero la única debilidad son los juegos, así que tienen que divertirse y jugar con sinceridad. Una batalla brutal comienza donde ganará el mejor, y el prota tiene que ingeniárselas para darles batalla. Anoten esta joyita, su fecha de emisión es el 1 de abril, estará recomendadísimo. Número 2. Henjin no Salad Bowl. Esta historia sigue a un detective llamado Kaburaya Sosuke. Él era muy pobre, pero a pesar de ello trabajaba con pasión y era reconocido como uno de los mejores. Sin embargo, decidió abandonar esa vida porque deseaba hacer más por su cuenta y no le gustaba recibir órdenes. O bueno, hasta que se encontró con Sara, una princesa de otro mundo, la cual poseía poderes mágicos como en los animes. Resulta que en su mundo había una rebelión, y al no poder contra el enemigo no tuvieron más opción que huir lejos, pero aún así seguía siendo perseguida por esos tipos. Su guardia como última opción se sacrificó para que escape, llevándola a un portal y desapareciendo del lugar. Ahora que está en un sitio desconocido no sabe qué hacer, pero para su suerte se encontró con el prota, quien es muy cauteloso con las cosas que hace y con esto en mente intentará saber más de ese mundo, aunque el mayor problema va dirigido a los poderes descontrolados que tiene la Loli, ya que si se lo propusiera podría destruir toda una ciudad entera. La aventura locada entre estos dos comienza, donde el prota seguirá siendo un detective y la Loli loca hará más desmadres. Un anime isekai que les puede gustar, no se lo pierdan. Su fecha de emisión es el 4 de abril, recomendadazo. Número 3. Astronaut. Takumi es un chef muy talentoso que tenía una vida asegurada, pero de la nada las cosas le van mal, siendo despedido y abandonado. Tras tanta desgracia, él como última opción decide ir a una antigua pensión llamada Astrosou, el cual tiene buenas cosas y un buen pago. Lo malo es que para aceptar trabajar ahí debes vivir a tiempo completo en ese lugar. A los inicios dudaba de seguir trabajando, hasta que conoció a una hermosa y sabrosa mujer, la cual es la encargada, quien al verla decide aceptar sin miedo al éxito. Mientras pasaba el tiempo, ambos se llevaron mejor y empezarán una bella conexión. Sin embargo, Mira, que así se llama, tiene un profundo secreto, y es que ella no pertenece a este mundo. Esto lo cambia todo, ya que los peligros que siempre la perseguían comienzan a aparecer. El prota, sin entender esto, se tiene que adaptar e intentará protegerla por el amor que siente. Pero pronto los verdaderos inconvenientes saldrán a la luz. Un anime isekai de comedia romántica y comida da inicio el 5 de abril. Atentos, estará muy bueno. Número 4. Sentai Daishikaku. Hace muchos años, un temible ejército apareció en un castillo gigante, desatando caos y destrucción por la ciudad. Ellos tenían por meta aniquilar a todo ser vivo si es que mostraba oposición alguna. Muchos humanos se levantaron en contra y lucharon a muerte contra ellos. Sin embargo, no lograban nada. Además que había un problema, y es que ellos tienen la capacidad de revivir a sus aliados, haciéndolos prácticamente inmortales. La humanidad ya estaba destinada a perecer, hasta que aparecieron los
personas herederas al poder del dragón divino. Con este nuevo poder ahora tienen una pizca de esperanza para lograr vencer al enemigo, o bueno, hasta que los jefes aparecen, creando más problemas. Si te gusta el shounen fusionado con un poco de los Power Rangers, pues este anime será ideal para ver. Le daré un poco de chance a ver con qué me sorprende. Su fecha de emisión es el 7 de abril, atentos. Número 5. Kenka Dokugaku. Todo comienza con Hibon-yo, un chico que es acosado por sus compañeros de clase, siendo humillado y golpeado todos los días. Sin embargo, esos no son todos sus problemas, ya que trabaja a medio tiempo como esclavo, sufriendo mucho maltrato laboral. Él aguantaba todo esto debido a que su madre estaba en el hospital, y lo poco que ganaba servía para pagar sus medicamentos. Las cosas seguían empeorando, hasta que un día, sin querer, se tropieza con un cable y malogra el streaming de un tipo, ocasionando que ambos peleen a morir, sin que se den cuenta que todo estaba siendo transmitido en vivo, volviéndose viral aquella pelea. Todo ese video le generó mucho dinero, y ahora tiene que tomar una decisión sensata sobre si seguir subiendo videos similares o no. O bien el protagonista lo acepta y empieza a pelear contra otros maleantes. Poco a poco irá mejorando y dando cara a todos los que un día se burlaron de él. Ahora su nueva meta es llegar a la cima del mundo del streaming. Pero el detalle está en que tarde o temprano se topará con un enemigo del que no se podrá burlar. Este es un anime muy epicardo que no se lo tienen que perder. Estará muy god. Su fecha de emisión es el 10 de abril. Atentos, está buenísimo. Número 6. Yoru no Kurage wa Jigenai. Este anime quizás no sea de mucha acción, pero es muy entretenido y reflexivo, ya que empieza con una chica la cual quiere descubrirse a sí misma, también que busca lo que le puede gustar en un futuro. Por ello se embarca en una ciudad de muchas identidades, pero verá que la vida no es tan simple como desear algo y ya poder tenerlo, viviendo las carencias y dificultades para cumplir un sueño. No obstante, su vida cambiará cuando conozca a alguien especial. Este encuentro cambiará todo su punto de vista e intentará dar todo de ella, pero los problemas seguirán ahí. Un anime que pueda ser interesante debido a que se centra en la llegada de la madurez. Esperemos y sea bueno. Su fecha de emisión es el 6 de abril. Atentos. Y bueno chicos y chicas, gracias por estar hasta el final del video, se les quiere un montón. Recuerden comentar cualquier cosa y suscribirse. Dicho esto, no se olviden de tomar mucha pero mucha agüita, cuidarse bastante. Pero por sobre todo, nunca dejen de ser pendejos y siempre sonreír. Hasta el próximo video, bye.